Buenos días. Hoy nos encontramos con cuatro historias, cuatro testimonios de personas que en carne propia vivieron los años 20 y 30. Nos contarán cómo fue para ellos, para sus familias, todo lo que sucedió en estos años. Estas personas son de diferentes nacionalidades y hoy nos contarán sus vivencias. Contamos con un español, un ruso, un italiano y un alemán. Los dejamos con sus testimonios. La crisis económica yo la viví bastante joven. Tenía aproximadamente unos 13 años cuando todo esto sucedió, por lo cual desde temprana edad me vi obligado a trabajar para ayudar a mantener a mi familia. Crecí en la ciudad de Brescia, en la región de Lombardía, donde esta ciudad era muy marcada por el conflicto entre fascistas y socialistas. Y mi familia, una pequeña familia de agricultores que se dedicaba más que todo al cultivo de hortalizas, eran los encargados de abastecer la zona, por lo cual vivíamos generalmente muy ajetreados. Italia para esas épocas tenía un sistema nacionalista conocido como autarquía. Este se basaba más que todo en el autoabastecimiento y la no dependencia de ayudas extranjeras. Esto, sumado al conflicto interno y la crisis económica mundial que se vivía para esas fechas, generó un fuerte golpe en la economía italiana del que no se pudo levantar durante muchos años y que afectó a muchísimas familias, sobre todo en la región de Lombardía donde yo habitaba, que era una región bastante marcada por el conflicto. Pero lo peor sin duda estaba por venir. Para la Segunda Guerra Mundial, Italia había firmado un tratado con Alemania, conocido como el Pacto de Acero, en el cual si uno de los dos países entraba en guerra, el otro tenía que proporcionarle tropas y ayudas para garantizar la victoria. Pero Italia se había venido recuperando de una crisis y no tenía los suficientes recursos necesarios para cumplir el tratado y para mantenerse en una guerra, por lo cual no fue hasta sino 1940, después de la derrota de Francia, en el que empezó a abastecer al ejército alemán con tropas italianas. Pero esto igualmente generó un fuerte golpe a la economía, en el que muchos italianos murieron de hambre. Tenía que ver cómo mis compatriotas morían en guerra por causas en las que algunos ni siquiera apoyaban. Esto fue un duro golpe tanto para el país como para mí y no fue hasta 1943 con la captura de Benito Mussolini que este pacto dejó de funcionar. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Andrés San Demetrio y hoy les hablaré sobre los locos años 20. Los locos años 20 sí que fueron locos, pero no significa que por ser una época loca fuera una época inepta. Nuestra época jamás fue inepta. Lamentablemente para mí y mi familia, esta época inició con el olor predominante de la pólvora en el aire. La Primera Guerra Mundial puso fin al antiguo régimen y tras el sonido de los cañones se derrumbaron civilizaciones milenarias, así provocando una ruptura cultural sin precedentes. Empecé a notar que empezaron a surgir cambios muy grandes sociales, como el modo de pensar y el modo de sentir. Llegué a interpretar todo esto como la entrada a la actualidad. España seguía un sueño profundo, sueño al cual estaba aferrado a orgullos y egos muy viejos, haciendo mucho más notoria la crisis económica que estaba afectando a cada uno de los españoles, incluyéndome, algo que viví en carne propia. Algo que viví principalmente, que me afectó mucho, era que lo más importante era comer, solo comer para poder vivir. En España siempre hubo hambre, la familia grande sufría en esto. España era un país de hambre y un país de hambrientos. Los campesinos formaban la mayoría de la población, llegando casi incluso por esta falta de alimentación, llegando a la desnutrición. Un claro ejemplo es que en Andalucía el 2% controla el 56% de las riquezas. El caciquismo, la incultura y la pobreza es el mejor abono para iniciar una revolución. El campesinado, las masas de campesinos lograron empezar a mudarse a la ciudad y el neutralismo de España en la Primera Guerra Mundial ayudó a empezar la industrialización de una manera muy acelerada. Gracias a eso pude lograr beneficiarme de esto. Emigré del campo con mucho sacrificio, con muchas ilusiones para poder dar un mejor futuro a mi familia. Me acuerdo tanto cuando las ideas de la Revolución Rusa empezaron a entrar, provocando una oleada de violencia como el pistolerismo en Barcelona,
Las medidas de represión al pueblo se volvieron el pan de cada día. El ejército se volvió el árbitro y poco a poco se encargaron de borrar la sonrisa de mi rostro. Los militares empezaron a tomar el poder y se les salió de las manos notoriamente. Se fueron al norte de África a arriesgar sus vidas solo para poder conseguir un ascenso. Entre ellos empezó a resaltar un joven carismático que entraba con su caballo blanco, sin armas y con una fuceta. Lamentablemente, nosotros los españoles caímos en la falla de creer que él arreglaría todos los problemas de España. Y aún peor, nosotros hicimos que él se creyera esto. Franco, al terminar la guerra, instauró una dictadura de régimen semifascista, ocasionando un unipartidismo. Esto personalmente me afectó demasiado. Yo soñaba con una España más libre y justa, pero recibimos opresión a cambio de eso, y de ahí en adelante iniciará la desgracia para el pueblo español. Buenos días, mi nombre es Anek Matuba. Tras la crisis económica y el instalarse en Rusia el régimen tiránico de Stalin, millones de personas que habían logrado perseverar económicamente tras Lenin se vieron afectadas, principalmente al eliminar Stalin la propiedad privada, acaparar todos los poderes, acceder al control total de la cultura, con intenciones de instaurar en el país un sistema totalmente socialista. Millones de personas, como yo, como mi esposo y como mi familia, fuimos enviados a campos de concentración por el simple hecho de oponernos y fuimos considerados traicioneros a la patria, por el simple hecho de no acceder a que nos quitaran nuestras propiedades. Fuimos enviados a gulags, que son campos de concentración en Siberia. Nos tenían separados, fue la última vez que vi a mi esposo. Tenía una hija de 6 años que tampoco volví a ver. Me violaron millones de veces, tanto prisioneros como carcelarios, quienes eran mismos prisioneros con un rango más alto. Las mujeres éramos obligadas a trabajar con la misma intensidad y la misma carga horaria que los hombres. Estábamos en un gulag o un campo de concentración donde la fortaleza mental era lo único que importaba. Las vidas vividas en el gulag fueron incomparables. Vivías con el miedo de pertenecer a la próxima purga, donde eliminaban millones de personas que simplemente se oponían al régimen y, como dije, éramos considerados traicioneros a la patria.